Buen día ante todos, compañeros. Hoy les voy a explicar un ejercicio del SPT. El ejercicio dice lo siguiente. Se ha hecho un SPT a partir de 2 metros de profundidad. Al empezar el ensayo, la altura del cabezal era de 1.75 metros. La perforación tiene un diámetro de 10 centímetros. Se ha usado un muestrador estándar y las pérdidas de energía se estiman en 40%. El perfil del suelo es uniforme. Los resultados del ensayo de penetración estándar fueron 10, 13, 17 golpes cada 15 centímetros. Se obtuvo una muestra y se halló que el suelo es SP, que significa arena pobremente graduada. Nos dan como datos que la gravedad específica es de 2.65, el contenido de humedad es de 12% y nos pide calcular el ángulo de fricción interna en el terreno, la densidad relativa y el peso específico. Y también nos pide completar el diagrama de fases. No se detectó el nivel freático, también nos dice. Bueno, como observamos acá en este esquema, podemos darnos cuenta de la altura del cabezal, de la profundidad de inicio, la longitud de la barra y vemos cada 15 centímetros cómo se da el golpe, cada 15 centímetros los golpes que se va a dar el SP. Entonces, también tenemos el cabezal, tenemos la barra guía, el martillo, vemos que el martillo también, quiero dejar en claro, consta de una cadena, como vemos acá, una cadena y una guía, que vendrán a ser los de acá. También esa cadena está colgada en un trípode que puede ser son tubos, son 3 tubos que van en forma de pirámides, así como decirles, en el cual tienen un diámetro de 2,1 pulgada. Bueno, acá tenemos cómo podemos hallar la corrección. N60 es igual al N campo por la corrección por energía, por la corrección por longitud corta de barras, por la corrección por diámetro de perforación, por la corrección por muestrador estándar. Esta fórmula lo podemos encontrar en la norma técnica peruana E050. Suelos y cimentaciones. Quiero dejar en claro que un ensayo del SPT es un ensayo que se realiza en campo, con ayuda mayormente de 4 personas, en el cual sirve para mover el trípode, cargar el martillo, ponerlo en el lugar. Y una recomendación sería que a la hora de golpear con el martillo, que esté en forma de 90 grados, recto, que sea recto. Bueno, acá como vemos los pasos para realizar el ejercicio, como se los expliqué en un video futuro que les voy a explicar, que ya está colgado en YouTube, en el cual me pidieron muchos que les explique, ¿no?, la teoría, ¿no?, o cómo sacar esos resultados, o cómo los sacaste. Y entonces se me ocurrió hacerles un video acerca del método, de dónde extraje cada información, de cada gráfico, etcétera. Bueno, acá vemos la corrección por longitud de barras, en el cual es este gráfico de acá, que nos va a permitir hallar el CR, corrección por barras de longitud. Acá también tenemos una tabla de corrección para la corrección E, en el cual, si recuerdan,
creo que era 40%. A ver, sí, 40%. Con ese dato podemos hallar que tiene una energía perdida de 40%. Si tenemos 100% que está trabajando, pero perdemos 40%, nos quedaría 60%. Entonces, 60% sobre 60% vendría a ser 1. Acá también vemos de los valores de cómo hemos hallado los siguientes datos que les voy a mostrar a continuación. El CE, la corrección por energía, que ya sabemos cómo hallarlo, la corrección por longitud de barra, la corrección por diámetro de perforación, la corrección por muestrador estándar. En el muestrador estándar vendría a ser acá, el primero, que vendría a ser 1. El otro también es un muestrador estándar, pero sin forro, y se usa el 1.2. Pero en nuestro caso es un muestrador estándar. Y el dato es 1. El diámetro, en nuestro caso, podemos saber que es de 10 centímetros. Pero lo tenemos que pasar a milímetros, que vendría a ser 100, en el cual está en el primero. 1 también. La longitud corta de barra, que vendría a ser el CR, lo hallamos acá. Con este dato de acá, lo vemos en dónde está y lo ponemos en esta siguiente tabla. Y nos da el valor. Esto en el video les expliqué. Gráfico, también hice el gráfico de cómo calcularlo todo con todo gráfico. Bueno, acá tenemos un gráfico, un esquema de relación entre el ángulo de fricción y el peso unitario seco, según NADFA. Acá vemos nuestro suelo, como podemos observar, SP, que es una arena pobremente gradada. Acá vemos el ángulo de fricción, acá vemos el peso específico, en el cual esto nos sirve para estimar el valor que le vamos a tener que dar, haciendo, por decir así, líneas. Por ejemplo, SP, una línea es así como van a ver, con una línea es así, dependiendo en dónde está. No se puede acá así. Bueno, eso les expliqué también en el video cuando voy a desarrollar el problema, así que véanlo para que lo entiendan de una mejor manera. Aquí está la relación entre el ángulo de fricción y el peso unitario seco y la densidad relativa, según NAF. Este cuadro de acá lo saqué del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la carretera de Tacna, tramo Chilca. Esta tabla es la que he usado para desarrollar el problema. Son totalmente diferentes, así que se dan cuenta en la parte de abajo. En las axisas, en el eje de las axisas, en el X, son diferentes. ¿Ok? Bueno, aquí vemos la ecuación de Skekton en kilogramos por centímetros cuadrados, en el cual nos da que si el esfuerzo efectivo es menor a 0.38 kilogramos por centímetros cuadrados, usaremos la primera fórmula, la primera ecuación. Si es mayor a 0.38 kilogramos por centímetros cuadrados, usaremos la segunda ecuación. Y ahí es donde acaba toda la teoría, las tablas y las consultas que me mandaron al correo diciéndome de dónde salía tal valor, y espero que lo entiendan.
está bien detallado. Y hay algunas cosas que me he salteado debido a que en el video, cuando desarrollé el problema, les he explicado claramente. Ya. Continuando con el ejercicio del SPT, aplicaremos la siguiente fórmula, que es igual al N60. El N60 es la medida de resistencia de penetración estándar de un suelo, el N de campo, el CE, que es la corrección por energía, el CR, que es la corrección por longitud corta de la barra, el CB, que es la corrección del diámetro de perforación, y el CS, que es la corrección del muestrador estándar. Entonces, esta norma de acá, esta fórmula de acá, lo encontramos en la siguiente norma. La norma E050, titulada como suelos y cimentaciones. Entonces, el N de campo, tenemos que ver el problema. Nos dice, los resultados del SPT fueron de 10, 13 y 17. 10, 13 y 17. Para hallar el N de campo, necesitamos sumar los dos últimos. ¿Pero qué significa esto? Que el primero se da cada 15 centímetros, el otro cada 15 y el otro cada 15 centímetros. Para entenderlo mejor, vamos a graficarlo. Acá vemos la estarificación, los estratos. Acá vemos que este va a ser el muestrador. El problema nos dice que es un muestrador estándar, porque en sí existen dos tipos de muestradores. Entonces, el muestrador estándar y el muestrador sin forro. Eso también está en la tabla. El muestrador estándar, que la tabla nos dice que su valor va a ser 1, pero eso más adelante les explico. Y acá vemos, supongamos, el martillo. Aquí vemos los golpes que se están dando, que son estos, 10, 13 y 17. 10, 13 y 17. Cada 15 centímetros. Cada 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, muy bien. Tenemos que sumar estos dos. 13 más 17, 30 centímetros. Este va a ser el N campo. El coeficiente de escorrentía nos dice es igual a la eficiencia sobre el 60%. Sabemos que hay una pérdida de 40% que nos dice el problema. Entonces, 100 menos 40 es igual a 60%. Es igual a 1. 60 entre 60, 1. Como vemos que el coeficiente de energía nos salió 1, podemos ver que va a ser que hay tipos de martillos. Por ejemplo, el martillo automático, el martillo de seguridad y el martillo de rosquilla. Entonces, como nos salió 1 en la tabla, que también les dejo en las diapositivas, va a ser de seguridad, un martillo tipo de seguridad. Entonces, nos faltaría hallar la longitud corta de la barra, que es el CR. La longitud corta de la barra, tenemos que leer el problema que nos dice: se ha hecho un SPT a partir de 2 metros de profundidad. Al empezar el ensayo, la altura de la cabezal es igual a 1.75. Entonces, tenemos que sumar la profundidad más la altura del cabezal.
1.75. Profundidad más la altura del cabezal. Esto nos va a salir un CR 3.75, pero este 3.75 lo tenemos que ver en el gráfico, en la figura número 9, que va a ser esta figura, en el cual podemos verlo, y nos va a salir un valor de 0.793, mirándolo en ese gráfico. Y ahí podemos notar que el CR es igual a 0.793. Ahora el CB, que es el diámetro de perforación. El CB, que es el diámetro de perforación. Este diámetro de perforación nos dice el problema que es de 10 centímetros. Una perforación de 10 centímetros. Pero como vemos en la tabla, está en milímetros. Y va a ser 10 por 10, 100 milímetros. Mirándolo, la tabla tiene un valor de 1. Entonces, nos faltaría hallar el CS, que es el muestrador estándar. Y ahí es donde quería explicarles sobre que existían dos tipos de muestradores, estándar y uno sin forro. El estándar es de 1 y el de sin forro es de 1.2. Ya, ahí está. Entonces, reemplazándolo en la fórmula, el N60 vendría a ser igual al N de campo, que va a ser entonces va a ser igual a 30. N de campo. Después sigue el CE, la energía, 1 también. Después el CR, que va a ser 0.793. El CB, que va a ser 1. Y el CS, que va a ser 1. Este valor nos va a salir multiplicando en la calculadora 30 por 0.793, 23.79. Bueno, vamos a ejercicio del SPT. Nos dio un valor de 23.79. Asumiremos siempre una densidad relativa de 50%. Siempre vamos a asumir el 50%. Para un suelo SP. SP lo clasifica el SUB. Pero, ¿qué significa SP? SP significa una arena pobremente gradada. Eso significa SP. Ahora tenemos que mirar el gráfico del NADFA. Entonces, mirando ese gráfico del NADFA, que vendría a ser algo así, ¿para qué nos sirve hallar esto? Para hallar el peso específico seco. Para eso nos sirve. Entonces, mirándolo el gráfico, nos va a salir un valor de 1.67. 1.67. Sabemos que el contenido de humedad del problema que nos da es igual al 12%. ¿Por qué es importante tener este dato de acá? Para aplicar la fórmula del peso específico.
que es el peso específico seco, por 1 más el contenido de humedad. El peso específico seco, 1.67, 1 más 0.12, y esto lo introducimos en la calculadora. 1.67 por 1 más 0.12, 1.8704. Gramos por centímetros cúbicos. Podemos redondearlo 1.87. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos sacar, teniendo este dato de acá, el esfuerzo efectivo. Del suelo, que vendría a ser igual al peso específico por 2.3. Este 2.3 va a ser la altura que vamos a introducir, hasta donde vamos a introducir el muestrador, que nos dice que es de 2.15 a 2.45 metros. En el muestrador, como lo hemos graficado anteriormente, es este. Vamos a poner siempre una altura de 2.3 promedio. Entonces, multiplicando el peso específico, que nos salió 1.87 por 2.3, y aquí vamos a multiplicarlo siempre por 0.1. ¿Por qué lo multiplico por 0.1? Para transformar kilogramos por centímetros cuadrados. Todas esas unidades. Sabemos que esto es en metros, sabemos que esto es en gramos por centímetros cúbicos, y multiplicarlo por 0.1 para que nos dé en kilogramos por centímetros cuadrados. 1.87 por 2.3 por 0.1 es igual a 0.4301. 0.4301 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, una vez hallado estos datos, podemos, con la fórmula de Skeleton, o ecuación, en las diapositivas, como les he dejado, va a haber dos fórmulas. Una, el esfuerzo efectivo va a ser menor a 0.38 kilogramos por centímetros cuadrados. Y también hay otra que es mayor a 0.38 kilogramos por centímetros cuadrados. En la fórmula o la ecuación nos va a servir para hallar la densidad relativa. En el cual va a ser igual a 0.92 sobre la raíz cuarta del esfuerzo efectivo, que es 0.43, todo por la raíz de n60, que vendría a ser igual a 23.79, 23.79, todo esto sobre 32 más
28.24 del esfuerzo, por el esfuerzo. Esto todo en paréntesis. Muy bien. Entonces, este valor de acá lo calculamos, nos va a salir 0.92 sobre la raíz cuarta (0.43) todo por la raíz cuadrada de 23.79 sobre 32 paréntesis, porque primero va a multiplicarse por el esfuerzo, se va a sumar 32 más 28.24 por el esfuerzo efectivo, que es 0.43, nos sale un valor de, acá lo voy a anotar, de R, 0.834. Todo esto multiplicado por 100 para que nos den porcentaje 83.4%. Continuaremos. Entonces va a ser igual a 30 en el campo. Después sigue el CE, la energía, 1 también. Después el CR, que va a ser 0.793. El CB, que va a ser 1. Y el CS, que va a ser 1. Este valor nos va a salir multiplicando en la calculadora 30 por 0.793, 23.79. Bueno, vamos a